levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito el Dios bueno y generoso y fiel, que guarda su verdad para siempre, el que nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. En ese nombre grande y único te saludamos y a la vez te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al Señor que tenga misericordia de ti y que también te edifique por medio de la predicación de la palabra en esta hora. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la porción bíblica, mis amados, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 y también el 19. Dice así la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y una vez más dice que echen mano de la vida eterna. Cuando Dios repite algo más de una vez, hay que prestarle más atención. Una vez habló Jehová y dos veces he oído esto, dice el Salmo, que en Dios está el poder. Y José le dijo al faraón: los dos sueños que Dios te dio tienen el mismo significado. Y el hecho de que Dios te lo haya repetido dos veces es porque hay que darle atención al contenido. Y yo he aprendido que cuando Dios hizo una cosa dos veces hay que prestarle mucho más atención, porque con una vez es suficiente. Jesús acostumbraba, cuando quería enfatizar algo, es decir, en verdad os digo. Dos veces, en verdad os digo. Y en realidad en hebreo estaba diciendo emuná, porque la palabra verdad es emuná, y la palabra amén también es emuná, y la palabra fe en hebreo también es emuná. Así que cuando dijo dos veces en verdad os digo emuná. Qué lindo suena eso, emuná. Se lo digo una vez y se lo vuelvo a repetir: el que cree en mí tiene vida eterna. ¡Aleluya! Amén. Y Jesús acostumbraba a repetir dos veces: en verdad os digo. De cierto os digo. Así que dos veces dice aquí que echemos mano a la vida eterna. Y tiene el Señor 6 meses más o menos repitiéndonos lo mismo, que echemos mano a la vida eterna. Y esta palabra tiene una gran connotación en el presente, como la ha tenido en estos 20 siglos de la historia de la iglesia, porque no hay nada que hayamos recibido de Dios que sea más que la vida eterna. La Biblia dice que Dios en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. También dice que Dios nos ha enriquecido
con su gracia y con todas las cosas. Pero todo lo que Dios nos ha dado se puede resumir en el don, el regalo de la vida eterna. Porque la vida eterna es la misma vida de Dios. Dios ha compartido con nosotros lo más preciado suyo. Primeramente nos dio a su Hijo. Y como suelo decir, y con el Hijo nos dio también todas las cosas. Segundo, nos dio su Espíritu Santo. Tercero, nos dio su palabra. Cuarto, nos dio su vida, la eterna, la de Cristo. Pero la vida eterna implica todo lo que es Dios. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que estamos estudiando. Que la vida eterna es la misma vida de Dios. Que Jesús es la vida eterna y que Él vino a darnos vida eterna. Hemos limitado lo que la Biblia revela acerca de vida eterna, mirando a la vida eterna simplemente como una recompensa futura. Y hemos visto la vida eterna solamente como inmortalidad. Pero el apóstol Pablo dice que Cristo sacó a la luz primeramente la vida, y luego dice la inmortalidad por medio del Evangelio. Si la vida y la inmortalidad fuera la misma cosa, Pablo no dijera que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Porque la vida, ¿cuál vida? Dice que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida. ¿Cuál vida nos dio? Vida física, esa la tenemos. Vida de ángeles, esa es cualquier cosa. Si el Evangelio es grande, es porque el Señor nos ha dado su vida, la vida de Cristo. Y lo que Dios hizo en Cristo supera lo que Adán destruyó. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo dice que el pecado, el efecto del pecado no se puede comparar con el don de Dios de ninguna manera. Así que lo que tenemos en Cristo excede a todo lo que se dañó y todo lo que se perdió. Por el pecado vino la muerte y por la justicia de Cristo vino la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. Y me he dado cuenta que no importa de qué lado, por donde nos viremos, por donde quiera, todo lo que la Biblia dice que recibimos en Cristo es vida eterna. Y estamos justamente estudiando acerca de eso. Para no entrar en muchos detalles, voy a referirme al tema del jueves. Estamos hablando acerca de la incorrupción de la vida eterna. Estamos hablando que Cristo resucitó incorruptible y que aunque murió en nuestro lugar, la muerte no tuvo poder sobre él de ninguna manera, ni poder espiritual, ni tampoco poder en el aspecto físico, porque dice que Jesús, su santo de Dios, no vio corrupción. Cristo, el cuerpo de Cristo duró 3 días en la tumba y no vio corrupción. Se levantó incorruptible. ¿Por qué? Porque la corrupción es una representación del pecado y Cristo no pecó, por eso pudo levantarse incorruptible. Y eso fue lo que tú y yo recibimos, la vida incorruptible de Cristo. Y lo hemos estudiado reiteradamente, tal como era el Cristo resucitado es lo que nosotros recibimos. He estudiado con ustedes que en Cristo recibimos vida eterna por su nacimiento, porque Él nació en el Espíritu y en el Espíritu está la vida. Segundo, en toda su vida, porque vivió la vida de Dios, vivió el carácter de Dios, vivió la naturaleza de Dios, vivió la imagen de Dios en los 33 años. Quiere decir que la vida de Cristo es vida eterna porque vivió en la tierra la vida de Dios. Y no solamente eso, después yo voy a estudiar con ustedes de qué manera Cristo en la tierra echó mano a la vida eterna. La vivió y le echó mano. Pero tercero, Cristo también
en la cruz del Calvario logró vida eterna para nosotros, porque allí Él deshizo el pecado. Y al deshacer el pecado y al deshacer las obras adánicas, entonces sacó a la luz la vida. ¿Por qué? Porque pudo redimirnos. Y lo cuarto, cuando Jesús resucitó, nos dio también vida eterna. Pero la Biblia enfatiza más la resurrección, porque en la resurrección hay una consumación. Su nacimiento, su vida, su muerte, todo se puede decir que todo desemboca. El fin de todo es que el Señor o el Padre aprobó a Jesús, aprobó la vida de Jesús y aprobó la ofrenda de justicia de Jesús. Y cuando lo resucitó, el Padre estaba diciendo: lo que Él hizo en la cruz deshizo el pecado. El pecado es corrupción, lo hemos visto, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y el pecado no solamente es muerte porque nos separa de la vida, nos separa de Dios. Dios es vida y el pecado nos separa de Dios. En ese sentido es muerte. El pecado representa muerte en todas sus formas, muerte física, porque el hombre cuando pecó murió físicamente, pero también murió espiritualmente, porque fue separado de Dios. En Dios está la vida. El pecado nos separa de Dios, quiere decir que el pecado es muerte. El pecado no solamente es muerte como consecuencia, el pecado no solamente es muerte como castigo. El pecado es muerte porque es diferente, lo contrario a la naturaleza de Dios. Dios es vida. En Él está la vida y Él es la vida. El pecado es todo lo contrario. Sabemos ya, aplicado al hombre, lo que significa. Dios hizo al hombre perfecto. El pecado destruyó la imagen de Dios en el hombre. Es consecuencia del pecado. Pero estamos mirando en todas las formas lo que es el pecado, para que miremos también de todas las maneras lo que es la vida eterna. Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y el pecado es la obra del diablo. La muerte es simplemente una consecuencia del pecado. El pecado en sí mismo es muerte. Por eso hemos leído y estudiamos acerca que el pecado es corrupción. Todo lo que es pecado es corrupción. Yo leí una serie de textos cuando estudié eso con ustedes, y cuando Pablo habla de la lista de todas las obras infructuosas de las tinieblas, y generalmente dice: los que hacen tales cosas no heredan el reino de los cielos. Y en la lista siempre, de hecho, una de las obras de la carne es la inmundicia. La palabra inmundicia, la palabra concupiscencia, es lo mismo en el Nuevo Testamento, en el lenguaje de Dios. El pecado es corrupción. Corrupción, ¿por qué? Porque es en contrario a la naturaleza incorruptible de Dios. Yo quiero proyectar un texto ahí que el Espíritu me dio hoy, así, ya cuando venía en el camino, y es Deuteronomio 32, 4 y 5. Para que comencemos desde ahí, diríamos, para poder hacer un repaso del jueves y poder entrar al tema de hoy. ¿Me pueden proyectar ahí? Dice Moisés en su cántico: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Dice el 4: Él es a la roca cuya obra es ¿cómo? ¿Cómo es la roca? Perfecta. Porque todos sus caminos, ¿en qué cosa? Rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Dios de verdad. Y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Miren, párense ahí todo lo que dice. Antes de entrar al otro. Él dice, diga perfecto. Recto. Es el Dios de verdad. En Él no hay iniquidad. Él es justo. Él es recto. Ahora miren el texto que sigue. El 5. La corrupción no es suya. ¿Qué dice? La corrupción no es suya. ¿A quién pertenece a la corrupción?
de sus hijos es la mancha. Generación torcida, está hablando de Israel. Pero como Dios es lo que dijimos, que déle un aplauso. Debimos haber leído este texto, yo lo cité así con mi boca, pero ahora lo leímos. En Dios no hay corrupción, es recto, es puro, no hay mancha en Él. Él es un Dios de verdad y es perfecto en todos sus caminos. Diga conmigo, así es su vida. Si sus caminos son así, así mismo es su vida. Muy bien. Entonces Dios hizo al hombre, dice Eclesiastés, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre siguió sus propios caminos. Dios hizo al hombre perfecto porque Dios le dio al hombre su vida. Adán tenía vida eterna en el sentido de que tenía la misma vida de Dios, pero en contraste con la vida que recibimos de Cristo, ya hemos dicho que era un alma viviente, como los ángeles y otros seres celestiales que tienen vida eterna porque tienen la vida de Dios. Todo lo que tiene la vida de Dios tiene vida eterna, pero nosotros hemos recibido la vida eterna en Cristo, y Cristo en sí es la vida eterna, porque Él es igual al Padre, tiene la naturaleza del Padre, la imagen del Padre. El jueves pasado, siguiendo el tema de la incorrupción que hay en la vida de Dios, hablamos de la sangre, y comencé desde el principio diciendo que Dios fue muy celoso con la sangre, y Dios dice que en la sangre está la vida. Diga conmigo, en la sangre está la vida. Se refiere a la vida física, pero también se refiere a la vida espiritual. Y es bueno que lo grabe, porque posiblemente hagamos alusión a algo acá acerca de la sangre. Y nosotros leímos que el Señor dijo que el propósito por el cual Él fue tan celoso con la sangre y prohibió comer sangre fue porque Él dice que la sangre era un medio de expiación. Yo expliqué el jueves porque cuando se sacrificaba un animal y se derramaba sangre, ese animal estaba ocupando el lugar del pecador, y era un símbolo o una tipología de Cristo como Cordero de Dios. Amén. Así que en la sangre está la vida, por eso se derramaba sangre para expiar el pecado. Leímos en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Estudiamos cómo era el rociamiento en la purificación. Hablamos de cómo usó Moisés el hisopo y con sangre santificó el santuario y santificó todas las cosas, y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová hace con vosotros. Entonces, en ese contexto del capítulo 9 de Hebreos, habla de la sangre de Cristo, y dice en Hebreos 9:14, vamos a proyectar a Hebreos 9:14, y de ahí salimos para el mensaje de hoy. Dice aquí: cuánto más la sangre de Cristo. O sea, si la sangre rociada puede purificar ceremonialmente, según el apóstol, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, la palabra eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y entonces dice que en Cristo recibimos, los versículos que siguen ahí habla del Espíritu eterno, y habla también de la herencia eterna. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué cosa? De la herencia eterna. Diga: Espíritu eterno, herencia eterna. Y después habla también que Cristo obró una redención eterna. Entonces, en la sangre está la vida. Cristo derramó su sangre para expiar nuestros pecados. La diferencia entre la sangre de Adán y la sangre nuestra con relación a la sangre de Cristo es que Cristo era un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice ahí.
En otras palabras, la sangre de Cristo representaba su vida perfecta, su vida sin mancha, su vida inmaculada. Quiere decir que no era la sangre común. Si hubiera sido sangre común, no puede expiar nuestros pecados. Tenía que ser sangre perfecta, de una vida perfecta, para poder ofrecer a Dios una ofrenda, un sacrificio expiatorio de justicia, para así redimirnos de nuestros pecados. Entonces, en la muerte de Cristo hay vida eterna para nosotros. ¿Por qué? Porque hay redención. Hay redención significa que el Señor nos compró con la sangre de Cristo. Redención significa comprar pagando un precio, y Él pagó el precio de la vida de Cristo, porque cuando Cristo murió estaba ofreciendo su vida. Entonces Dios nos compró con la vida perfecta de Cristo, para darnos perdón, reconciliación, y como resultado viene la vida, porque nos devuelve la vida que perdimos en Adán, pero ahora nos la da espiritual. Adán era un simple ser viviente, un alma viviente, pero en Cristo nos dio un espíritu vivificante. Nos dio la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, y ahora nosotros hemos nacido por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en la sangre está la vida. En la muerte de Cristo y en la redención está la vida eterna. Eso es vida eterna, y lo leímos en eso. En la sangre está la vida. Y de hecho me voy a ir por el Espíritu a Juan capítulo 6. Vamos a leer a Juan 6, por favor, capítulo 6 de Juan. Vamos a leer para que entendamos el versículo 47 en adelante. Juan 6, 47 en adelante. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí. ¿Qué cosa dice? ¿Qué dice? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene vida. ¿No es que va a tener? El que cree ya tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Miren lo que sigue diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Comieron un pan que, aunque bajó del cielo, era simplemente un medio natural de vida. Dice, este es el pan que desciende del cielo para el que, dice, para que el que de él come no muera. Está hablando en términos espirituales. Dice que los hebreos en el desierto comieron el pan y se murieron. Miren lo que sigue diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, o sea, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Seguimos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Miren, igual que Nicodemo, ¿cómo es posible? ¿Acaso un hombre puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Siempre estamos buscando la parte literal, pero aquí está hablando de lo que significa el cuerpo de Jesús y la sangre de Cristo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre. Mire que lo dice dos veces: de cierto os digo. De cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida en vosotros. Si comen, en verdad les digo, esto no es un símbolo. El que come mi carne y bebe mi sangre, no porque sea un vampiro, tiene vida eterna. Y mire lo que sigue diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dale aplauso al Señor. Entonces, usted ahora,
¿Qué pasa con nosotros? A nosotros se nos hace muy difícil entender las cosas espirituales, aunque Dios la ilustre o las ilustre con cosas conocidas. Nosotros participamos de la cena del Señor con frecuencia. Todas las iglesias, nosotros lo hacemos una vez al mes. Y para usted, como es un pan, el vino, y es un símbolo que estamos participando de un símbolo. Pero acuérdense que el símbolo representa una verdad espiritual. El símbolo es hacer tangible a ti, darte una vivencia natural para que tú entiendas algo espiritual. Jesús dijo 2 veces, dice Jesús, el que come mi carne, o sea, mi cuerpo que yo daré por el mundo, y bebe mi sangre, que es mi vida, tiene vida eterna. 3 amenes. Tiene vida eterna. Amén. En otras palabras, cuando usted cree que en el cuerpo de Cristo está su vida, usted tiene vida. Cuando usted cree que en el cuerpo, en la sangre de Cristo, usted tiene su vida, usted tiene vida eterna. Usted tiene que creer que eso fue lo que usted recibió. El cuerpo de Cristo fue dado en tu lugar. La sangre de Cristo, su vida perfecta, fue derramada en lugar tuyo para lograr darte vida eterna. Entonces, sí, me perdonó. Es que el perdón es un medio. Ese me reconcilió. También reconciliarte es un medio. El fin es darte vida eterna. Lo que pasa es que como tú estás como enemistado, tú no podías tener la vida del Padre. Por eso Cristo te reconcilia con Él. En pecado tú no podías participar de su vida. Por eso Dios te perdona y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero al final lo que Dios quiere es darte la vida del cuerpo de Cristo y la vida de la sangre de Cristo. Amén. Y el Señor nos da una vivencia cada vez que participamos de la Santa Cena. Por eso usted no puede tomar livianamente el pan. No, usted tiene que saber lo que Cristo está enseñando. Dijo, en verdad os digo, vuestros padres comieron el maná, el pan para satisfacer una necesidad. Pero ellos comieron un pan que, aunque bajó del cielo, porque fue una dádiva de Dios, era un pan natural para nutrir el cuerpo. Dice, el pan que yo doy es mi vida. Es mi cuerpo que yo doy por ustedes. Y mi sangre que es perfecta, que yo derramo en propiciación por vuestros pecados. Entonces, Cristo te compró, es un medio. Porque el pecado, ¿por qué te compró? Porque el pecado hizo que ya tú no pertenecieses a Dios. Porque ya tú vivías una vida ajena a la de Dios. Ya tu vida era independiente de otra naturaleza que la de Dios. Y por eso era necesario comprarte, redimirte, pagando el precio, vida por vida. Cuando Cristo dio su cuerpo, estaba comprando tu cuerpo. Y cuando dio su vida, estaba comprando tu vida. Por eso tu cuerpo va a ser redimido el día que Él venga. Esto corruptible será vestido de incorrupción, esto mortal será vestido de inmortalidad. Cuerpo con cuerpo, vida con vida. Con su cuerpo Él va a hacer que tu cuerpo sea inmortal e incorruptible aquel día. Y con su vida te dio la vida del Padre, la vida eterna. Aleluya. Amén. Yo lo pongo así, con el cuerpo, Él salvó tu cuerpo que heredaste de Adán, la parte física, la parte tangible, la parte terrenal, pero con su sangre que representa su vida, Él entonces te dio la vida del Padre. Amén. Pero eso es lo que recibimos. Y en la resurrección se juntan las dos cosas. En la resurrección se junta el cuerpo de Cristo y se junta la sangre de Cristo. Se junta el cuerpo de Cristo y se junta la vida de Cristo. Cristo resucita con un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que Él logró a tu favor y a mi favor. Y entonces también con una vida distinta a la de Adán, que es la vida del Padre llena de gracia y de verdad.
Entonces, como quiera que analicemos a Cristo, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su mediación, aún en el cielo que está mediando, Cristo en el cielo te está dando vida eterna. ¿Por qué? Porque la mediación significa que está ocultando lo que tú eres para que se manifieste lo que Él es. ¡Aleluya! Amén. En otras palabras, Él está mediando diciendo: Padre, no los veas a ellos, mírame a mí. Cuando usted ora, Jesús está mediando. El sumo sacerdote presenta su vida en el lugar de la suya y dice: Padre, su oración no merece ser contestada, pero hazlo por mí, mírame a mí. Entonces el Padre te contesta la oración y tú estás disfrutando de la vida del Padre cuando Dios contesta tu oración. Cuando tú pides perdón y el Padre te perdona, entonces ¿qué está pasando? Tú estás participando de la reconciliación con el Padre, y eso es vida para ti. Cuando hace un rato adoramos y cantamos al Señor, toda ofrenda Cristo la presenta delante del Padre y es agradable delante del Padre. En otras palabras, la mediación de Cristo, eso fue lo que logró. El Padre quiso asegurar, hermanos, lo que Cristo hizo y lo mandó al cielo y lo puso a la diestra del Padre para presentarse por nosotros constantemente. Lo que hacía el sumo sacerdote, según Hebreos, era que entraba una vez al año a expiar los pecados del pueblo y a purificar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Cristo traspasó los cielos, no tiene que santificar el santuario, porque el santuario de ella es perfecto. Y también el que ascendió al cielo, el sumo sacerdote, también es perfecto. Lo que está pasando allá arriba no es purificación ni del santuario ni del sumo sacerdote, porque ambos son perfectos. Lo que Dios está allí es aplicando el triunfo de Cristo para que sea real en tu vida. Te voy a decir una cosa: Cristo en el cielo le está echando mano a tu vida eterna. Échalo tú en la tierra, hermano, échala. Él está aplicando la vida eterna que ya logró por ti. Entonces échale mano a la vida eterna. Cada mediación de Cristo echa mano a la vida eterna. Entonces, hazlo tú también. Hazlo tú también. Jesús dijo: conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene? Y los discípulos estaban tristes, porque Él les dijo: un poquito y me veréis, otro poquito y no me veréis, porque voy al Padre. Y dice que se llenaron de tristeza. Y el Padre dice, Jesús le dijo: un poquito, otro poquito, y después la tristeza se va a convertir en un gozo perenne. Alégrense que yo me voy. Ay, Señor, ¿cómo vas a decir esto? Tras que te vas, ahora tú dices que nos conviene. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Dice Jesús: sí conviene, porque si yo me voy, yo voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no ve ni le conoce, pero vosotros le veis y le conocéis, porque está en vosotros y es siempre con vosotros. En otras palabras, yo me voy y ustedes se me van a tener allá arriba, y cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Y segundo, van a tener al Espíritu Santo aquí abajo. Así que van a tener un ayudador allá arriba y un ayudador aquí abajo. Van a tener un mediador allá arriba y un mediador aquí abajo. No, entonces les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vino? A través del Espíritu Santo. Tenemos ayuda arriba y ayuda abajo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues lo mismo. El Espíritu es el que da vida, y el Espíritu está aquí abajo haciendo una misión de vida para ti. Vamos a seguir leyéndolo. Dice: porque mi carne es, ¿qué cosa? ¿Qué es mi carne? Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo es verdad? Una mentira, porque dice: mi carne es verdadera comida. Entonces no es un símbolo, es verdadera comida. Solamente que usted se está comiendo a Cristo espiritualmente para recibir la vida eterna. Se lo está comiendo espiritualmente. Y en la cena del Señor usted está participando. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, ¿qué cosa? Verdadera bebida.
Este tema de la Santa Cena trajo una controversia entre protestantes y católicos, y todavía los católicos pueden creer que Cristo está presente en la hostia cuando se la comen, y le han hecho algo muy literal. Pero es que lo espiritual es más verdadero que lo literal. Lo espiritual es más verdadero que lo tangible. En otras palabras, Cristo no se tiene que meter en el pedacito de pan que tú te comes, porque ya Él está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días al fin del mundo. Él está en nosotros y con nosotros a través del Espíritu. Está allá arriba representándonos también. Lo que te quiero decir a ti es que el pan es una verdadera comida, porque representa un cuerpo verdadero que es el de Cristo. Y la sangre, mi sangre es verdadera bebida, porque representa la vida de Jesús espiritualmente. Miren lo que sigue diciendo ahora: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjense ustedes, hermanos, nosotros hemos bregado con el símbolo y nos hemos perdido en el símbolo, y eso es lo que Dios está tratando de enseñarte con todos estos mensajes, que la vida eterna es real. La vida eterna, como dicen en México, es la mera vida de Dios que tú recibiste el día que naciste de nuevo y creíste en Jesús. Amén, aleluya, amén. Cristo no tiene que estar presente en el pan ni en el vino en el sentido literal. Es verdadero porque es una realización hecha por Cristo a nuestro favor, y es real. Es real. Por eso Juan, quizás solo leamos más, no sé si hoy voy a llegar ahí, porque Dios, el Espíritu me está deteniendo acá, y yo quiero detenerme donde la nube se detiene por el Espíritu. Esto era un repaso de la sangre, pero el Espíritu nos está llevando acá para que vean la realidad de la sangre, la realidad del pan, la realidad del pan. En el pan, en el cuerpo de Cristo, en su sangre hay vida eterna. No es un juego de palabras, no es una simbología, no es una metáfora que hemos jugado con también. Somos tan yo no sé qué, porque yo hasta me enojo. Y me enojo con ustedes y con todos los cristianos, y me enojo conmigo también, porque somos tardos para entender, hermanos. Hemos tomado el nuevo nacimiento como la mejora de la vida pasada, y por más que se explique, yo no veo a nadie que se mete en el tema. Son muy pocos los que se meten. Tenemos miedo porque estamos en la religión todo el tiempo pensando que mejorando la vida vieja es que yo soy nuevo. No, la vida es muy clara. Es vida nueva, vida de Cristo, nueva creación. Entonces hay que enseñarlo así. Ningún tema del Evangelio es completo si no está basado en la vida de Cristo y en el logro de la vida eterna. ¿Y cómo la vida eterna llega a nosotros? La vida eterna llega a nosotros de dos maneras. Una, porque la vida de Cristo satisfizo al Padre, y porque lo hizo, entonces el Padre nos da vida eterna. Pero lo segundo es porque esa vida eterna llegó a nosotros por el Espíritu Santo, que nos hizo nacer. No solamente fue una representación legal sustitutiva para justificarnos y hacernos justos a los ojos de Dios, sino que intrínsecamente el Espíritu Santo vino a nosotros y nos hizo nacer en la vida de Cristo, para que tengamos la vida de Cristo. Y Pablo es muy enfático que hay que olvidarse de la vida carnal adánica y echarla a un lado y crucificarla para vivir la vida eterna, la vida de Cristo, la vida del hombre nuevo, del fruto del Espíritu. Y te voy a decir una cosa: a mí me da mucha pena que yo no voy a vivir con Matusalén 900 años para estar en la tierra diciéndole a la iglesia hasta el cansancio lo que es nacer de nuevo.
Porque usamos la palabra, nacimos de nuevo, cuando yo nací de nuevo. Y cuando, ¿qué tú entiendes por nacer de nuevo? No, que no fumo, no bebo, yo era un malcriado antes, yo golpeaba a mi esposa, yo me divorcié 3 veces, y por ahora no. O sea, que eso lo puede hacer un filósofo, eso lo puede hacer un político. Cualquier persona que quiera tener una vida moral hace eso. Usted puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. No es lo que tú haces lo que te hace cristiano, es lo que tú eres. Amén. Amén. Yo puedo hacer todo lo que hace un mono y no ser un mono. Y un mono puede hacer todo lo que hace un hombre. Y porque hace todo lo que hace un hombre no va a ser un hombre. Porque no nació mono. Porque no nació hombre. ¿Me entiende usted? Naturaleza es naturaleza. Esto se trata de naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Es rebajar el evangelio. Es reducirlo a nada. Diciendo que nuevo nacimiento es que Dios mejoró a Adán, que lo reparó y lo clonó. No, eso es un disparate, hablando de lo que la Biblia enseña. Naturalmente, en la Biblia hay expresiones y símbolos y tipologías, como yo les he explicado, de transformados en el espíritu de vuestra mente, renovados. Y son palabras reales en la Biblia, pero usted tiene que entender qué quiere decir la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre viejo no puede ser transformado, porque la Biblia dice que ni quiere ni puede. Y el hombre nuevo no necesita ser transformado porque es perfecto. Entonces usted tiene que entender qué es lo que significa transformación en el lenguaje bíblico. La Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. El hombre viejo no se puede renovar, y el hombre nuevo no necesita renovarse. Entonces, ¿qué significa renovación? Renovación significa que usted ande en el espíritu, y cuando usted anda en el espíritu, entonces se ve en su vida la vida de Dios. Eso es renovación. Renovación significa que usted está, como dice Pablo, ejercítate en la piedad. Tú estás creciendo en el hombre nuevo. Tú estás viviendo en el hombre nuevo. Y entonces se ve el carácter de Cristo en tu vida. Pero no es que tu Adán mejoró, sino que Cristo está viviendo en ti y se ve en ti. Amén. No es que Adán mejoró en ti, es que Cristo es nuevo en ti. Eso es renovación, eso es transformación, según Pablo. Porque tú tienes que armonizar eso con todo lo que dice la Escritura, si no es una contradicción. Pero seguimos. Como me envió el Padre viviente, esa palabra no está de más ahí. Como me envió el Padre viviente. Acuérdense que la palabra viviente es diferente. Es diferente, espíritu vivificante, viviente, alma viviente. La palabra viviente significa que vive, que está viviendo, que está viviendo. Alma viviente es un alma que está viviendo, pero el alma viviente se muere. En el caso de Dios no, ¿me entiendes? Sigue viviendo eternamente. Cuando Pablo hace un contraste, usted tiene que entender que un alma viviente significa un alma que sigue viviendo, que tiene vida y se muere. Pero en el caso de Dios, viviente tiene otra connotación, porque Él vive siempre. Es un viviente eterno, el viviente que se ve, como dice Génesis. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Si yo vivo por el Padre, porque yo tengo la vida del Padre. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. También vivirá por mí. En otras palabras, yo recibí de la vida del viviente, y ahora yo vivo por el viviente. Y si ustedes, ya que yo soy el medio, si ustedes me comen y me beben a mí y participan conmigo de lo que yo soy, entonces la vida que yo recibí del Padre es de ustedes también. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos a la unidad.
Amén. Denle un aplauso al Señor. Vivirá por mí. Cristo vivió por el Padre, tú y yo vivimos por Cristo. Eso es lo mismo. Seguimos. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron. Cuando él dijo este es el pan que descendió del cielo, está hablando de él. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y se murieron. Usted nació de Adán, usted se murió. Usted comió de Adán, usted se murió. Usted comió de Cristo, usted vive para siempre. Eso es igual. Él dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, de mí, vivirá como. Eso no es un juego de palabras. Eso no es un símbolo. Ahí usa la palabra verdadero. Y ahora va de eternamente. En otras palabras, si usted come y bebe, o sea, participa del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, pero no de la Santa Cena, porque la Santa Cena es una recreación presente, una recreación. Pero Jesús está hablando de algo verdadero, algo que no es un símbolo, eternamente. La Santa Cena es un símbolo, porque una representación de lo que Cristo nos dio con su cuerpo y con su sangre. Seguimos. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Escuchen, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Usted sabe las veces que hemos oído sermones de este texto. Y ustedes se quieren ir también, y nos quedamos ahí perdónenme hermano, somos tan tardos, tan limitados. Y no vemos la connotación espiritual y la trascendencia que tienen estas palabras. ¿Por qué estaban ellos confundidos? O sea, porque igual que Nicodemo, ¿cómo puede el hombre meterse en el vientre de su madre y nacer otra vez? Ustedes saben los sermones que yo he escuchado diciendo que el pobre Nicodemo, aunque era maestro de Israel, no entendía eso. Y yo digo, wow, pero Nicodemo en ese tiempo no tenía revelación, porque todavía la revelación no se había manifestado. Pero ahora que tenemos 20 siglos con la Biblia en la mano y estamos como Nicodemo, predicando el nuevo nacimiento y diciendo otra cosa, porque no nos atrevemos a decir lo que la Biblia dice. Tenemos miedo de decir lo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque no lo creemos. Es mejor decir, es que yo cambié de vida, a decir, yo la recibí una nueva. Tan fácil que es creerle a Dios. Pues miren, ¿por qué son duras las palabras? Porque ellos estaban también literalizando. ¿Cómo me voy a comer el cuerpo de este? Wow, pero ¿será que se va a picar en pedacitos, hace un asado y me va a dar un poquito? Así estaba miren qué mente, hermanos. Miren qué mente. Y Jesús, de cierto os digo, en verdad os digo, verdaderamente, ciertamente, eternamente. Y ellos esperando que Jesús se pique en pedacitos así como una ensalada. Por favor, hermano, mente. Jesús dijo, si yo les hablo las cosas naturales y no las entienden, ¿qué tal si les hablo las espirituales? Así le digo a Nicodemo, si te hablo cosas naturales y tú no las entiendes, ¿qué será si me meto en lo espiritual? Bien. El Señor nos dio la palabra para despertarte. Y ella te va a despertar. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Seguimos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Sus discípulos, los 12, no el resto de la multitud, sus discípulos. ¿Cuántos seguro me criticarán a mí, a los que predicamos nuevo nacimiento, diciendo que raro, está raro está muy raro eso no es lo que hemos escuchado. Eso no fue lo que nos enseñaron los maestros de Israel. Y él les dijo, ¿esto os ofende?
Y miren ahora, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Porque este que está acá, un día va a estar allá. Y después viene de allá. Y ahora viene el gran texto. Que yo no sé si Jesús con ese texto lo confundió más o clarificó más. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Saben qué le está diciendo? Le está diciendo, yo le estoy hablando a ustedes cosas espirituales. Y ustedes están literalizando esto. Y le estoy hablando el espíritu de la palabra. No las letras. Como los rabinos, las letras. Como yo no le estoy dando a ustedes hermenéutica y exégesis. Le estoy hablando del espíritu de la palabra. Esto no se encuentra analizando textos. Esto se encuentra por la revelación y la gracia de Dios. Amén. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Espíritu y son vida. Las palabras son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está el problema. No es que no entienden, es que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando se predica la verdad, ustedes pierden discípulos. Porque seguir a Jesús, el que sigue a Jesús se le pasa como a Juan el Bautista. Se queda sin cabeza y sin discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? En otras palabras, yo no voy a cambiar el mensaje para tener más discípulos, ni lo voy a cambiar porque se me están yendo los discípulos. ¿Cuánto tenemos que aprender a los maestros de la palabra? Cuando está mermando la iglesia, comenzamos a decir, ¿por qué se están yendo? Y si vienen muchos, wow, están viniendo porque la unción, están viniendo porque yo predico bonito. Ahora viene el hombre que Dios usa siempre para ilustrarnos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas. Volvamos al texto 68, el de Pedro, y vamos a transicionar aquí. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento Pedro también fue inspirado, así como cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha llegado. Así también Pedro, cuando dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Quiero que ustedes graben esto. Este es el camino. Dios nos está hablando de que todo lo que hemos recibido de Dios es vida eterna, y que todo lo que Cristo hizo es vida eterna: su nacimiento, su vida sin pecado, su muerte vicaria, su resurrección, su mediación a la diestra del Padre. Todo, ¿por qué? Porque todo eso lo hizo para darnos la vida de Dios. Por eso todo se convierte en vida de Dios para nosotros.
¿De acuerdo? Entonces, estoy hablando de la sangre, que en la sangre está la vida, para hablar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que es la sangre que nos libra de la corrupción. Porque estoy hablando de cómo el pecado es corrupción y cómo la vida de Dios es incorruptible. Que Cristo nació incorruptible. Entonces quiere decir que su cuerpo fue incorruptible. Y también su sangre era incorruptible. Y eso es lo que tú y yo hemos recibido y participamos de la cena del Señor para representar vívidamente esa verdad. Dios por el Espíritu recordándonos siempre que en el cuerpo de Cristo y en su vida, en la muerte, en su cuerpo y en su sangre, en su cuerpo entregado por nosotros y en su vida derramada en propiciación por nuestros pecados, Dios en él nos da su vida eterna. Quitado el pecado, se quita el impedimento para poder reconciliarnos con Dios y Dios volvernos al estado original, en este caso restaurarnos en Adán, pero también darnos el espíritu vivificante en Cristo. Ahora, vamos entonces, escuchen ahora lo siguiente. Quiero que leamos a Primera de Pedro 1:22. Y seguimos leyendo. Vamos a leer para que mejor todavía, del 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Muy bien. La palabra de Dios aquí, nosotros nacimos de la palabra de Dios. Estamos hablando de la vida eterna como la vida incorruptible. El ejemplo de Cristo, que en todo fue incorruptible, pero ahora está diciendo, nosotros nacimos del Espíritu eterno y el Espíritu es incorruptible. Nacimos de Cristo, Cristo es incorruptible. Ahora dice que nacimos por la palabra es incorruptible. ¿Cómo es la palabra de Dios? Digo otra vez, incorruptible. Ahora, este texto tiene mucha relación con los textos que hemos leído, porque Jesús dijo ahí que el Espíritu, vamos a leer a Juan, otra vez a Juan 6:63. ¿Tienen ahí? Juan 6:63, lo leímos ya solamente para conectar este texto con el otro. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, diga conmigo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Diga, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y nosotros nacimos de la palabra incorruptible, o sea, nacimos de la vida. Solo la vida puede generar vida. Nacimos de Cristo, que es vida, tenemos vida. Nacimos de Dios, que es vida, tenemos vida. Nacimos del Espíritu, que es vida, tenemos vida. Nacimos de la palabra, que es vida, tenemos vida. Denle aplauso al Señor. La palabra es incorruptible y la palabra es espíritu y es vida. Ahora, ¿por qué la palabra es vida? Diga, porque la palabra es espíritu y la vida está en el espíritu. ¿Dónde está la vida? Dios es espíritu, por eso es vida. El espíritu es el que da vida, porque la vida está en el espíritu. Y Dios es espíritu, por eso la vida está en Dios. La palabra es espíritu, por eso tiene vida. Y como la palabra es de Dios, entonces tiene la vida de Dios. Y si tiene la vida de Dios, tiene la vida incorruptible de Dios. Y esa vida, para que la distingamos, Dios usó
a Pedro para decir de la que tú, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién tiene palabra de vida eterna? Diga Cristo. Cristo tiene palabra de vida eterna. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. En la palabra está la vida. Nosotros nacimos de la palabra. Y la palabra, cuando tú naces de la palabra, tú eres espiritual. Y ahí, hermanos, ojalá Dios nos haga entender, porque esto tiene tantas verdades juntas ahí. ¿Se dan cuenta por qué aquí está la vida en la palabra? No la podemos estudiar letras solamente, aquí está la vida. Tristemente la iglesia se jacta de una buena exposición, una buena hermenéutica, una buena exégesis, lo cual está bien. No está bien jactarse, pero me da mucha pena. Yo he visto hombres que yo respeto porque tienen el don de exponer, de interpretar la palabra. Son eruditos, hermano, pero en el espíritu son cero. Son hasta insensibles, son hasta incrédulos cuando se trata del espíritu. Y yo sé que los que fuimos llamados a la vida del espíritu hemos viciado la predicación, aplicando cosas locas, y nos hemos distanciado de la correcta interpretación, y por eso hay una reacción del otro lado. Eso yo lo entiendo y eso es verdad, pero no tenemos que llegar a ninguno de los dos extremos. No tenemos que dejar la vida para irnos a la muerte. No tenemos de ninguna manera que alejarnos de la vida, porque algunos no saben exponer la vida. ¿Por qué la iglesia ha dejado el espíritu? Porque es más fácil creer sin espíritu. Ustedes saben que hay un movimiento en la iglesia, es cesacionismo, que enseña que los dones ya cesaron desde los tiempos bíblicos para acá. A mí lo que me da pena que la gente que enseña eso son los mejores expositores de la palabra. Y las mismas reglas, las reglas que ellos usan para interpretar toda la Biblia es la misma, las que violan cuando van a hablar del Espíritu. En otras palabras, aplican a todo el resto de la Escritura una manera de interpretar. Cuando llegan a los dones espirituales, ahí cambian la manera de interpretar. Eso es hipocresía, engaño, porque son saduceos, no creen en nada espiritual, nada sobrenatural. Y días atrás Dios me dijo, me dijo Dios, escucha, Dios me dijo, lo que ha cesado no son los dones. Lo que ha cesado es la fe de ellos, que ya no creen a la palabra de Dios. No son los dones, no es la vida del Espíritu la que ha cesado, es la fe de ellos que cesó. Leen la palabra sin fe, no creen ni siquiera que Dios puede sanar a un enfermo. Dios mío, qué clase de Dios, qué clase de Biblia se leen. ¿Por qué no somos sanos en la fe? Si hay una manera de ser sanos en la fe. Jesús habló de carne y habló de espíritu. La Biblia habla de letras y habla de espíritu. La palabra es letras, hay que respetar las letras, el logos, pero la palabra es espíritu. Y en el espíritu está la vida. Las letras nos dan la información para entender intelectualmente muchas cosas y eso nos ayuda. Pero el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es que te mete en la dimensión de Dios, porque Dios es Espíritu. Amén. Entonces, fíjate ahora, enseñanza, la palabra que hemos recibido es espiritual, por eso da vida espiritual. La palabra que hemos recibido es vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra que da vida es una palabra incorruptible, porque hemos nacido de la vida de Dios a través de la palabra. Vamos a seguir viendo esto. Juan 17:17.
Juan 17, 17. ¿Lo tienen? Miren la oración de Cristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús pidió que el Padre nos santificara en la palabra. La palabra es incorruptible. ¿Recuerdan ustedes allá el primer texto que leímos en Deuteronomio 32, 4 y 5, que dice que Dios es verdad, que es recto, que es justo, que es perfecto y que en Él no hay corrupción? Es igual que lo mismo que dice de la palabra, es verdad. Por eso puede santificar. ¿Por qué la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Porque es una sangre pura, es una sangre incorruptible. En esa sangre no hay inmundicia. Solamente una fuente pura puede dar agua pura, limpia. Entonces la sangre de Cristo nos puede purificar y nos puede hacer incorruptibles, dándonos la vida eterna, porque la sangre de Cristo es incorruptible. La Biblia, nacimos de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios, que es incorruptible. Por eso nos puede dar a nosotros la vida de Dios incorruptible, porque la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Es espíritu porque es la naturaleza de Dios. Es vida porque representa la vida de Dios, la eterna. Es incorruptible porque Dios es incorruptible. Puede santificar porque solamente lo que es santo santifica. Y lo que es puro purifica. Y lo que es incorruptible también nos hace incorruptibles. El aplauso al Señor. Y esa es la palabra. Amén. Ahora, escuchen, vamos a proyectar un texto muy conocido que tiene que ver con la palabra, y es Juan 5:39, lo que Jesús les dijo a sus contemporáneos. Miremos, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esto confirma lo que Dios dijo a través de Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí está la palabra de vida eterna. Acuérdense que estamos hablando de echar mano a la vida eterna. ¿Qué le dice echar mano a la vida eterna? Echarle mano a la Biblia. Pero no a las letras de la Biblia, no al libro de la Biblia, sino al contenido espiritual de la Biblia. Tú tienes que creer lo que Dios revela de verdad en la Biblia, lo que tú recibiste en Cristo, que enseña el Evangelio. No sé si me estoy comunicando, pero estoy detenido hablando de la resurrección, porque el cuerpo de Cristo es incorruptible, porque es el pecado, es corrupción, porque la vida de Dios es contraria al pecado, es incorruptible. Y lo estoy aplicando a Jesús en su cuerpo, en su sangre, que representa su vida. Y ahora pasé a la palabra, porque la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Y en esa palabra tenemos la vida eterna. Porque nacimos, escuchen, si la palabra es vida eterna y nacimos por la palabra, ¿qué fue lo que recibimos de la palabra? Te lo voy a poner ahora prácticamente en examen. Diga, Dios es espíritu. Otra vez, Dios es espíritu. Dios es vida eterna. Diga, yo nací del Espíritu de Dios, y yo recibí la vida eterna de Dios, porque nací del Dios Espíritu. Tengo la vida del Dios Espíritu, porque yo nací de Él. ¿Okay? Ahora usted va a decir, yo también nací de la palabra,
y la palabra es espíritu. Por eso yo soy espiritual. Y yo también nací de la palabra incorruptible, así que yo soy incorruptible. Amén. Y ahora diga, yo nací de la palabra y la palabra es vida eterna, así que yo soy vida eterna. Yo tengo vida eterna porque yo nací de la palabra y tengo el ADN de la palabra, tengo la esencia de la palabra, tengo la naturaleza de la palabra. Es que, mire, es como decir 2 más 4 son 6 y 4 más 2 son 6. Por donde quiera que usted lo vea, da 6. Es lo mismo. Es lo mismo. Nacimos del Espíritu. Entonces, y el Espíritu es que da vida. Entonces tenemos la vida del Espíritu. Y como Dios es Espíritu, tenemos la vida de Dios. Y la vida de Dios es la vida eterna. Yo la tengo. Esta es la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Ahí está la palabra. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Y yo nací del Espíritu, tengo la vida. ¿Cuál vida? La vida la vida de la palabra. ¿Y cuál es la vida de la palabra? La vida de Dios. Y la Biblia dice que en la palabra hay vida eterna. Y dice, la palabra es incorruptible. Yo soy incorruptible. Y si la palabra es vida eterna, entonces yo en la palabra recibí la vida eterna. ¿O no? Ahora vamos a añadir algo más. Oiga bien. La sangre de Cristo, diga conmigo, me limpia de todo pecado. Leímos que la sangre de Cristo por el Espíritu eterno nos limpia de todo pecado. Vamos a leer a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. A ver, Primera de Pedro 1:18. Ya el texto de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo conocemos muy bien. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos de vuestra mala manera de vivir, por la cual dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, escuchen, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Cristo era sin mancha y sin contaminación. Su sangre era sin mancha y sin contaminación. Por eso nos puede purificar. La palabra es incorruptible, por eso nos puede santificar. Solo Dios santifica, porque solo Dios es santo. Solo Dios vivifica, porque solo Dios es vida. Solo Dios es vida eterna, por eso es el único que puede dar esa vida, la eterna. Amén. Eso no son lógicas mías. Lo dice la misma palabra, lo hemos leído, lo citamos, lo predicamos, pero no lo creemos. Y aún no se lo predicamos. Yo sé que muchos, estos 6 meses están diciendo, duras son esas palabras del pastor. Es que yo no aprendí eso en el cementerio, digo en el seminario. Estudié en el instituto y me han institucionalizado. No, yo no estoy en contra, yo también pasé por un seminario. Yo lo estoy diciendo así en forma de broma, porque muchas veces tienen la intención de enseñarnos información acerca de Dios. Y nos lo enseñan de tal manera que quedamos peor después de haber aprendido, porque nos hemos distanciado más de la verdad de Dios. Wow. ¿Es posible que todo lo que tú creas sea verdad y que tú estés en una mentira? Pues te voy a decir que sí. Los amigos de Job, todo lo que dijeron era verdad y estaban equivocados.
porque en letras todo lo que decían de Dios era elevadísimo, pero no entendían el espíritu de lo que, el propósito de lo que estaba pasando, y por eso interpretaban mal la escritura. Pasa lo mismo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y reyes, profetas, quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Sois bienaventurados, porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en vosotros. ¿Va a dejar a Dios en alabanza? Amén. Aleluya. La sangre de Cristo purifica porque es incorruptible. La palabra santifica porque es incorruptible. Solo la vida de Dios es incorruptible. Por eso es la misma vida eterna. Como quiera que el binomio como quiera sale. Dios es espíritu, su vida es espiritual. Dios es eterno, su vida es eterna. Dios es santo, su vida es santa. Y eso fue todo lo que hemos recibido de Dios. La vida de Dios es incorruptible, y lo que yo recibí fue la vida de Dios. Entonces la vida que tengo es incorruptible. Si yo vivo en la vida de Dios, yo viviré también incorruptible. Se va a manifestar el olor de su conocimiento en mi vida, y no voy a oler a muerte como el pecado, sino que voy a oler a un Cristo resucitado, perfume como de la santa unción. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Qué hermoso. Hermoso. Hay un texto, miren, aunque tenga el Antiguo Testamento, pero es precioso. Salmo 12:6. Salmo 12:6. Miren lo que dice. Las palabras de Jehová son palabras ¿cómo? ¿Cómo son las palabras de Jehová? Limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esa es la palabra de Dios. ¡Wow! Como si fuera pasada por el fuego 7 veces, pura y limpia. Ahora, escuchen esto. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 13, versículo 10. Esto fue en el lavamiento de los pies, cuando Pedro dijo: Señor, lávame la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesús le dijo: Pedro, no seas exagerado. Entonces mira el 10 lo que dice. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Dice: y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ahora mire por qué nosotros estamos limpios. Juan capítulo 15, versículo 3. Juan 15:3. Diga conmigo: ya vosotros. Dígalo conmigo: ya. Otra vez: ya vosotros. Pero no se oye. No me pueden hacer un coro ahí, porque tienen hambre. Dice: diga conmigo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amén. Amén. Ya estáis limpios por la palabra. La palabra nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra nos limpia, nos santifica.
la palabra está la vida eterna. En Cristo está la vida eterna. Donde quiera que está la vida eterna, hay santidad. Donde hay espíritu y también hay incorrupción. Hay naturaleza de Dios, porque esa es la vida de Dios. Ya. Right now. Ya estáis limpios por la palabra. Porque hemos nacido de la palabra. Y la palabra es incorruptible. La palabra es pura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero como esto es muy sustancioso y muy amplio, vamos a dejarlo ahí por hoy, para que usted pueda digerir lo que hemos dado. ¿Están siguiendo? La vez pasada, la sangre nos limpia. Aquí ahora, la palabra nos limpia. Y voy a leer el último texto, yo sé que es el último, para dejarlo ahí como un puente. Vamos a leer a Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Y ustedes van a ver ahora por qué la palabra limpia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren lo que sigue diciendo: para santificarla, a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Mire el versículo que sigue: a fin de presentársela a sí mismo para él, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Da el aplauso al Señor. Amén. Lo mismo, escuchen, yo les hablé, bien, le voy a terminar de esta manera. En la ley ceremonial había dos medios de purificación que el jueves hablé de ellos. Estaba la sangre con el hisopo que salpicaba para pureza, y estaba también el agua. Recuerden ustedes de la vaca roja, que se usaba como rito y se salpicaba con el agua. Y vamos a estudiar eso. El agua es la palabra, el lavacro. Los sacerdotes, antes de entrar, tenían que pasar por el lavacro, pasar las manos y los pies. Representa la palabra, el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ahí los dos medios, estoy hablando de cómo hacerse incorruptible. Entonces hablé de la sangre de Cristo, que nos limpia y nos purifica. Y ahora estoy hablando del agua de la palabra. Échele agua, salpíquelo, coge el hisopo y tome la palabra. Y eso es lo que estoy haciendo hace una hora y media. Con el hisopo estoy salpicándolo a ustedes, purificándolo con la palabra, con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el pecado que nos dañó es corrupción, y la vida que recibimos de Cristo, la eterna, es incorrupción. Y ahora Dios nos está diciendo de qué manera echar mano. Si tú quieres echarle mano a la pureza, échale mano a la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado para con el Padre allá arriba. Pero la palabra es usada por el Espíritu Santo aquí abajo. Santificación arriba y santificación abajo. Allá te limpian con la sangre y aquí te limpian con la palabra. Allá arriba te limpia Cristo, aquí abajo te limpia el Espíritu. Limpieza arriba y limpieza abajo. Limpieza a los ojos de Dios, pero limpieza en la experiencia con Dios a través de la palabra. Wow. Y te voy a dejar ahí. Así, mira, así conmigo. Hecho mano a la vida eterna. Hago otra vez. Hecho mano a la vida eterna. Dale aplauso al Señor. Celébralo, iglesia. Aleluya.
Amén. 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 Aleluya. Cuando peco, Cristo, límpiame con tu sangre. Pero sigue la debilidad. Espíritu Santo, santifícame con tu palabra. Cristo, haz que yo vea, haz que yo sea incorruptible delante del Padre. Presenta tu vida. Espíritu Santo, aquí abajo, santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Amén. Tenemos un ayudador arriba con sangre y tenemos un ayudador aquí abajo con agua. Allá con sangre, aquí con agua. Wow. Es que no sale por donde quiera la vida eterna. Por abajo, por arriba, por la cabeza, por los pies, por las manos. Por donde quiera está la vida eterna. Dale aplauso al Señor otra vez. Uy. ¡Abba, Padre! Amén. ¿Cómo no celebrar las obras magníficas de Jehová? ¿Cómo callaré? Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Esto es demasiado grande para yo callarme. Y más que por años no lo entendí, ahora lo entiendo. Las escamas han caído de mis ojos. Estoy viendo al Rey en su hermosura. El Señor, como hizo con los que iban camino a Emmaús, nos abrió los ojos y el entendimiento para entender su palabra. Ahora entendemos que Él es el Hijo de Dios. Abba, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, los apóstoles duraron 3 años y medio con Cristo, aprendiendo de Cristo. Y Cristo tenía que decirle: ¿hasta cuándo? Pero después de Cristo resucitado, ¿cómo entendieron, hermanos? Ay, Cristo tuvo que resucitar. Y entonces dijeron: esto fue lo que Él nos dijo cuando estaba allá. Esto fue lo que nos dijo cuando dijo esto. Y dice que le abrió el entendimiento. Dile: Señor, que entre la vida eterna. Ya yo sé que la tengo para contigo, pero yo quiero que me entre. Yo sé que yo la tengo en el cielo, pero yo quiero que me entre. Yo quiero tenerla aquí, Señor. Dame entendimiento para yo entender tu palabra. Wow. ¿Se va bien con la medida? La medida de fe. Como el maná era un gomer por persona. Llévese su gomer hoy. Y vengan los músicos y cantores. Pero déjeme orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Gracias, gracias. 7 veces gracias. De acuerdo a la pureza de la palabra. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a amar la palabra, a tener hambre y sed de la palabra, a valorar la palabra. Métenos en todas las dimensiones eternas de la palabra. Queremos conocerte a ti, el solo Dios verdadero, porque eso es vida eterna. La vida eterna está en conocerte, y tú te conoces a través de la revelación de la palabra. Es como quiera nos sale la confirmación de que la vida eterna eres tú, Señor. Gracias, oh Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Que esta palabra tenga un efecto permanente, trascendental en nuestras vidas, que nos edifique para siempre. Mi hermano, mi hermana, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en Dios y en el espíritu de esta palabra. Que Dios te la haga entender en dimensiones eternas, más allá de lo que yo mismo he explicado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Denle aplauso al Señor. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.